Tiene la palabra el asambleísta René Yandún. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente por recordarle que la tercera es la vencida que se permite darme la palabra. Sin embargo, creo que el tema que estamos topando esta tarde es demasiadamente importante para el país, para nuestra sociedad y para la humanidad entera. Porque desde el siglo XVII, por allá por 1789, en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, después de la Revolución Inglesa, después de la Revolución Americana, se estableció el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad, el derecho a la solidaridad, el derecho a tener un buen nivel de vida. Y creo que eso es lo que nos interesa en este momento. Y creo que eso es lo que debemos nosotros, como líderes o dirigentes, como administradores de la gestión pública, trabajar y vivir con el ejemplo. Y el ejemplo tiene que ser de paz, y el ejemplo tiene que ser de prudencia, y el ejemplo tiene que ser de tranquilidad, y el ejemplo tiene que ser de gran beneficio y de desarrollo, en este caso, para nuestro país. Por eso es que se habla de los derechos humanos, pero tenemos también que darnos cuenta cuántos conceptos de tantos pensadores en el mundo y de tantos siglos atrás se ha dado sobre los derechos humanos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Los comparo yo, señores legisladores, al igual que los acuerdos binacionales o los tratados internacionales, que los cumplen las partes únicamente cuando les interesa. De igual manera, los derechos humanos en los diferentes confines en el mundo entero son cumplidos, son ejecutados de acuerdo a las diferentes circunstancias, de acuerdo a la cosmovisión de diferentes líderes, de diferentes dirigentes y en general de los propios gobernantes. Son los gobernantes los que dan paz, son los gobernantes los que dan tranquilidad a todo un pueblo. Son los gobernantes los que dan el alimento y el vestuario para no hacer largas colas, como ha sucedido y sucede hasta el momento en otros países. A eso también se refieren los derechos humanos. Yo creo, señora presidenta, de que en realidad es totalmente importante el tema que estamos tratando el día de hoy. Sin embargo, aquí en el Ecuador, la defensa de los derechos humanos siempre ha sido y será una prioridad, tanto en el mundo y obviamente aquí en nuestro país. Pero para nadie es desconocido que tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce ampliamente los derechos de la justicia y a la reparación. Y el sistema jurídico ecuatoriano también reconoce esos derechos. Sin embargo, considero que es de vital importancia, previo a la adopción e implementación de medidas
reparatorias que incluyen, entre otras, las indemnizaciones económicas por los daños materiales e inmateriales sufridos por las víctimas, se observe el debido proceso establecido en la Constitución y en la ley. He observado que en el primer inciso del artículo 6 del proyecto de ley que estamos tratando en este momento, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado menciona que el Estado tiene el deber jurídico de reparación integral a favor del universo de víctimas de esta misma ley específica y también el reconocimiento de responsabilidad estatal por las violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad. Es decir que el documento base de análisis es el informe presentado por la Comisión de la Verdad, creada por decreto ejecutivo el 3 de mayo del 2007, la misma que en julio del 2010 entregó toda la documentación a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las respectivas investigaciones judiciales. Y la Fiscalía, el 25 de noviembre del 2010, oficializó la creación de la unidad especializada de la Comisión de la Verdad para indagar los 118 casos que tenían como soporte documental la información recogida por dicha Comisión de la Verdad. De lo expuesto, se desprende que todos los casos investigados por la Comisión de la Verdad a la fecha se encuentran en trámite en la Fiscalía General del Estado, sin que se conozca el estado procesal de dichas causas. De ahí que resulta imprescindible que usted, señora Presidenta, previamente a la aprobación de este proyecto de ley, requiera a la Fiscalía General del Estado la información actualizada de cada uno de los 118 casos que inicialmente fueron remitidos por la Comisión de la Verdad, ya que en virtud de lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución, la Fiscalía General del Estado es la titular de la acción penal. Luego de obtenida dicha información, solicito la revisión del contenido de los artículos 7, 8, 9 y 10 y la disposición transitoria de este proyecto de ley. En todos los casos de violaciones de los derechos humanos documentados por la Comisión de la Verdad que actualmente se tramitan en la Fiscalía General del Estado, se requiere sentencia judicial ejecutoriada previa a la implementación de programa de acción por vía administrativa, que según el proyecto de ley estaría a cargo de la Defensoría del Pueblo o por la suscripción del posible acuerdo indemnizatorio que las víctimas podrían suscribir con la Procuraduría General del Estado, actos administrativos que por lógica jurídica deberán ser posteriores a la existencia de la respectiva sentencia ejecutoriada. Tiene un minuto, asambleísta. Solo para terminar, señora Presidenta, pregunto yo que si después del proceso judicial salen que no son culpables algunos de los casos que están inmersos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se les va a sancionar? ¿A quiénes se va a indemnizar? Por tanto, pido que sigamos el debido proceso, señora Presidenta. Muchas gracias.